Existe una infinidad de criptomonedas y de tokens en el mercado, pero aún la gente no sabe lo importante que es eso a la hora de realizar sus inversiones. Y es que en este vídeo te voy a explicar qué son las criptomonedas y los tokens, qué beneficios trae esta nueva tecnología y por qué tanta gente está confiando en ella. Pero primero, déjame que me presente. Hola emprendedores digitales, ¿qué tal estáis? Yo soy Reyes Carneiro y en mi canal puedes encontrar vídeos relacionados con páginas web, tecnología, blockchain y criptomonedas. Todo enfocado a cómo ganar dinero a través de internet. Hoy os voy a explicar las diferencias que hay entre las criptomonedas y los tokens y por qué unas personas deciden invertir en unas y no en otras. Así que no perdamos más tiempo y vamos con ello. ¿Qué son las criptomonedas? Una criptomoneda es un activo digital que utiliza cifrado criptográfico para garantizar su titularidad, asegurar la integridad de las transacciones y controlar la creación de unidades adicionales. Es decir, evita que alguien pueda hacer copias como si por ejemplo hiciéramos una fotografía. Cumplen la función de una moneda, pero estas no existen de manera física, son totalmente digitales y se conservan en una wallet o una cartera digital. Podemos considerarlas como una alternativa descentralizada al dinero fiat, y con descentralizadas me refiero a que estas monedas no son controladas por ningún ente ni ninguna empresa en particular, no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios para poder realizar las transacciones. Para poder controlar estas transacciones se utiliza una base de datos descentralizada llamada blockchain. Cada criptomoneda tiene su propio algoritmo y este es el que se encarga de gestionar la cantidad de nuevas unidades de esa moneda que se crea cada año. Y como los algoritmos de cada criptomoneda son totalmente distintos, también varía la cantidad máxima de esa criptodivisa. Esto puede afectar directamente al valor de cada criptomoneda porque variará en función de la oferta y la demanda. Las criptomonedas pueden ser utilizadas en cualquier parte del mundo siempre y cuando el pagador y el cobrador estén de acuerdo en esa transacción. Esto es muy importante tenerlo en cuenta ya que las criptomonedas no cuentan con el respaldo de bancos centrales ni de otras autoridades públicas, y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantías de Depósitos o el Fondo de Garantías de Inversores. Cada usuario es responsable de almacenar sus propias criptomonedas de manera segura en wallets calientes o frías. Ahora, debes de saber una cosa importante, y es que antes de meterte en este mundillo debes informarte bien, como estás haciendo ahora mismo viendo este vídeo, y que aprendas lo máximo posible sobre las criptomonedas en general y sobre los proyectos cripto que ahora mismo están disponibles, porque también puede haber caídas muy fuertes del mercado haciendo que la volatilidad de las criptomonedas sea muy alta. Es posible que si entras en pánico y vendas tus criptomonedas en estos momentos de caídas puedas perder todo tu dinero. Por eso tienes que ser muy consciente de tu nivel de riesgo, tener una estrategia de inversión clara y sobre todo, saber cuánta presión eres capaz de aguantar. ¿Cómo se crean nuevas criptomonedas? Una pregunta, ¿has escuchado alguna vez sobre la minería de criptomonedas pero realmente no has terminado de entenderla o saber lo que es? Pues no te preocupes, que aquí estoy yo para explicártela. La minería de criptomonedas es el proceso por el que los mineros utilizan la potencia informática llamada hash para procesar las transacciones y obtener recompensas, que en este caso son las criptomonedas. Dicho de otra forma, es el proceso de agregar nuevos registros de transacciones como forma de bloques a una blockchain, a cambio obviamente de una recompensa entregada en el mismo tipo de criptomoneda que se está minando. Por ejemplo, si se mina Bitcoin, recibirás BTCs como recompensa. La minería requiere de un software en específico para la resolución de problemas matemáticos, y también la verificación legal de una transacción que confirma que un bloque realmente es un bloque. Estos bloques se van agregando al libro mayor público, lo que viene siendo una blockchain, aproximadamente cada 10 minutos. Cuando el software resuelve la transacción, el minero recibe una cantidad de monedas digitales. Cuanto más rápido el hardware de ese minero pueda procesar los problemas matemáticos, más probable es que él sea el que verifique esas transacciones y también que reciba esas recompensas. Para extraer una determinada criptomoneda se necesita contar con un hardware en específico para poder procesar esa criptomoneda en particular. Para minar, por ejemplo, puedes utilizar un ASIC, que es un aparato dedicado en exclusiva a extraer una determinada moneda. También puedes minar en tu propia casa utilizando un ordenador que tenga una GPU, lo que viene siendo una tarjeta gráfica potente, e incluso en algunos casos puedes utilizar la CPU, que es el procesador central del ordenador. Aunque actualmente lo más rentable es utilizar un ring de minería. Los rings de minería son varias tarjetas gráficas colocadas trabajando a la vez para generar mucha más potencia de minado. Puedes encontrar fácilmente en internet muchos tutoriales de cómo crear tu propio ring de minería e incluso hay empresas que se dedican a crearte tu propio ring y llevártelo a casa. Recuerda que debes contar con el equipo de minería adecuado para poder minar una moneda en particular. También se necesita una conexión de internet estable y una fuente de alimentación eléctrica lo más barata posible. ¿Qué son los tokens? Los tokens son activos digitales muy parecidos a las criptomonedas, pero que solo se pueden utilizar en el ecosistema de un proyecto cripto determinado. La principal distinción entre un token y una criptomoneda es que los primeros necesitan de otra plataforma blockchain para poder funcionar, mientras que las criptomonedas son nativas de su propia red blockchain. Ethereum es la plataforma más común para crear tokens debido principalmente a su función de contratos inteligentes. Los tokens creados en la blockchain de Ethereum generalmente se conocen como tokens ERC20, pero la realidad es que actualmente ya existen muchas otras blockchains que también permiten crear tokens.
como por ejemplo Waves, Tron, NEM o también Omni, pero sin duda Ethereum sigue siendo la plataforma por excelencia. Aunque también se pueden usar como medio de pago, el propósito de los tokens es diferente al de las criptomonedas. Por ejemplo, muchos tokens se crean para utilizarse dentro de aplicaciones descentralizadas y de sus redes. Estos se denominan tokens de utilidad y su función principal es otorgarle al titular acceso al proyecto. En el mundo cripto, los tokens se generan a partir de piezas de código de programación en formato de contratos inteligentes. Estos tokens también tienen valor propio, pero dependiendo de varios factores. El principal es la cantidad de tokens en circulación, porque la mayoría de los tokens no tienen un límite de creación. Y eso es lo que puede llevar a que los tokens pierdan su valor. Para poder controlar esto, se realiza un proceso llamado la quema de tokens. ¿Qué es la quema de tokens? El objetivo de la quema de tokens es sacar de la circulación una determinada cantidad de monedas enviándolas a una wallet a la que nadie tiene acceso. Esta wallet es llamada Black Hole. El propósito de la quema de tokens puede variar, pero uno de ellos es para obtener poder minero. En comparación con los mecanismos de la prueba de trabajo o de la prueba de participación, que utilizan grandes cantidades de energía para realizar las transacciones, el mecanismo de la prueba de quemado es totalmente diferente. Con la prueba de quemado, los mineros deben quemar los tokens, aunque parezca contraproducente, para obtener acceso a minar criptomonedas y también para poder añadir nuevos bloques a la blockchain. Y esto se consigue con un costo mucho más económico que simplemente minar. El sistema de prueba de quemado utiliza muy poca energía porque en vez de crear o extraer monedas, lo que hace es destruirlas. Lo más habitual es que esta quema de tokens se haga con fines deflacionarios. Al reducirse la oferta, el precio del token se impulsa al alza. Así, lo que consiguen es mantener un equilibrio entre la cantidad de tokens y el precio del mismo. Con la emisión permanente de nuevas criptomonedas, gran parte de los proyectos del ecosistema tienen detrás muchos proyectos que se encargan de quemar estas monedas para que no haya exceso de inflación en el valor de la misma. Por ejemplo, este es el secreto que está detrás de las stablecoins. De todas formas, que el valor termine subiendo o no va a depender de muchos factores, como por ejemplo de la oferta y la demanda. De nada sirve quemar tokens si una criptomoneda o un proyecto cripto en general no resulta interesante ni nadie la quiere. Por eso, lo más adecuado siempre es invertir en proyectos muy consistentes y que tengan buena proyección de futuro. ¿Invertir en criptomonedas o en tokens? Muchas empresas y proyectos cripto prefieren empezar sus actividades utilizando un token. Esto les permite enfatizar en la creación de un servicio o un producto específico, al mismo tiempo que ya están funcionando para financiar sus propias actividades. Obviamente ese token está funcionando en una blockchain de terceros y no en una propia. Con el tiempo, por cuestiones de planteamiento, crecimiento o evolución de la empresa, algunos proyectos terminan creando su propia red y migrando hacia ella, convirtiéndose así en criptomonedas nuevas con blockchain propia. Así pasó con Tron, que empezó siendo un token ERC20 en la red de Ethereum y en 2018 migró a su propia red. Entonces, para poder tomar una decisión sobre qué es mejor inversión, lo que opino de forma personal, y recuerda que esto no es una recomendación de inversión, es que investigues a fondo los proyectos y no te dejes llevar porque una criptomoneda o un token esté de moda. Podría pasarte como la gente que invirtió en Shiba Inu, que al principio esa moneda no valía nada y al empezar a hacerse famosa mucha gente entró al mercado como loco, con la esperanza de hacerse rico solamente con esa moneda. ¿Qué pasó? El precio subió, por supuesto, pero al no tener un proyecto sólido detrás, al final el precio terminó cayendo, dejando a mucha gente sin su dinero. Ahora, te recomiendo que vayas y veas qué precio tiene actualmente Shiba Inu. Puede que te estés preguntando, ¿esto quiere decir que todos los proyectos van a terminar cayendo? No, claro que no. El mercado cripto suele variar muchísimo con subidas y bajadas bastante fuertes, pero existen proyectos muy buenos que si entras en el momento adecuado y holdeas con cabeza, pueden darte buenos beneficios. Por eso creo que la mejor manera que tienes para poder elegir bien una criptomoneda o un token para poder empezar a invertir es que uses un poco de tu tiempo para informarte lo mejor posible sobre los proyectos cripto que te resultan más atractivos y así puedas tomar la mejor decisión que creas correcta para ti. De hecho, ese es uno de los motivos por los que creé este canal. Por eso te voy a dejar por aquí mi lista de reproducción sobre los proyectos cripto donde hablo uno a uno de los mejores proyectos criptos del momento. Si quieres aprender toda la información que necesitas sobre algún proyecto cripto en particular, recuerda visitar ahora o en el futuro mi lista de reproducción porque la voy a estar actualizando cada semana. Bien, hemos visto qué son las criptomonedas y los tokens y cómo funcionan, pero se necesita un sitio donde poder guardar esas monedas para tenerlas bajo tu poder y tu vigilancia. Esos sitios se llaman wallets o monederos virtuales. Pero puede que te estés preguntando, ¿qué son exactamente los monederos virtuales? Pues esa es una muy buena pregunta, que te voy a responder en el siguiente vídeo. Que si no sabes lo que es el diccionario cripto, te dejo por aquí la lista de reproducción con toda la información que necesitas si te estás iniciando en el mundo cripto. Así que si quieres seguir aprendiendo todo sobre el mundo cripto, primero suscríbete a mi canal y después recuerda, vete a la lista de reproducción del diccionario cripto para poder seguir aprendiendo. Ah, y por cierto, cuídate mucho, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!